¿Te ha pasado que intentas guardar la ley y siempre terminas incumpliéndola? Sé exactamente lo frustrante que es no poder guardar la ley. Por eso hoy veremos por qué es imposible que el ser humano guarde la ley. Pero, primeramente, ¿qué es la ley? La ley o Torá en hebreo es el conjunto de mandamientos y ordenanzas dadas a Moisés en el monte Sinaí, las cuales no solo consistían en los 10 mandamientos, como muchos piensan, sino que son aproximadamente 613 mandamientos. Sí, 613 mandamientos tiene la Torá. Ahora, muchas personas piensan que los mandamientos se dividen en ceremoniales y morales, pero la Escritura no hace esa distinción, ya que la ley es una, y el que pretende guardar toda la ley, pero la ofendiere en un punto, se hace culpable de toda, como lo señala el apóstol Santiago. Algunos de los mandamientos de la Torá son no tener dioses ajenos, no tomar el nombre de Dios en vano, guardar el día de reposo, Shabbat, honrar a los padres, no matar, no robar, no adulterar, no hablar falso testimonio, no codiciar. Pero estos no son todos los mandamientos morales. También está en el mandamiento de cómo el esclavo podía obtener su libertad. El mandamiento sobre el daño físico, sobre la responsabilidad civil de las personas, sobre la restitución de los bienes y muchos más. Este pacto, basado en ordenanzas y mandamientos, estaba sustentado en estos, según la propia Escritura. Primeramente, el ser humano que guardara todos los estatutos y ordenanzas de Jehová viviría. En segundo lugar, el ser humano que incumplía algún mandamiento, estatuto u ordenanza de la ley de Dios, moría, porque la paga del pecado es muerte. Ahora, ¿para qué fue dada la ley? La Torá fue dada para dos cosas. Fue añadida a causa del pecado, para que el ser humano conociera que el desobedecer la ley era pecado. Y segundo, fue nuestro ayo o cuidador, para llevarnos a Cristo, ya que toda la ley era figura, tipo y sombra de Cristo. Es decir, la Torá testificaba del Cristo que había de venir. ¿Y qué pasó una vez que se dio la ley a Moisés? El resultado fue que ningún ser humano pudo guardar toda la ley. Por eso Jesús decía a los líderes judíos de aquella época: ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? O como el joven rico que vino al maestro diciendo: ¿qué es lo bueno que debo de hacer para obtener la vida eterna? Y Cristo le respondió conforme a lo que decía el antiguo pacto: guarda toda la ley y vivirás. Y el joven le dijo que había cumplido en no matar, no adulterar, no robar, no dar falso testimonio, honraba a sus padres y supuestamente amaba al prójimo. Sin embargo, Jesús le da en su talón de Aquiles a ese joven, en la codicia, y le dice que done todo lo que tiene a los pobres y le siga. Pero aquel joven incumplió el mandamiento de no codiciar, ya que se fue triste y decepcionado porque era muy rico y no estaba dispuesto a dar sus riquezas terrenales para obtener lo verdadero, el tesoro celestial que es Cristo. Regresando a que nadie cumplió la Torá, Pablo en Romanos acusa que ni judíos ni gentiles la cumplieron. Por eso todos están muertos espiritualmente. Por eso no existe ningún justo ante Dios. ¿Y qué conllevó el incumplimiento de la ley para el ser humano? En principio debemos de entender que es un pacto, y a grandes rasgos es el acuerdo establecido entre dos o más personas o entidades, con la finalidad de regular una determinada situación. En este caso, la ley regulaba la conducta del ser humano para que evitara pecar. Su consecuencia era vida si se obedecía y muerte si no se hacía. Pero debemos de entender que a partir de que el pacto es incumplido, en alguno de los puntos, por alguna de las partes, deja de surtir efectos a partir de su incumplimiento, por lo que queda invalidado, y en ese momento se puede demandar las consecuencias de este incumplimiento, lo que para el caso de la Torá, su consecuencia es muerte espiritual y juicio ante el trono de Dios.
Y fue exactamente lo que sucedió. El ser humano no logró cumplir a cabalidad todos los mandamientos de la ley. Pero es algo que Dios ya sabía de antemano. Por eso dijo muchas veces en la Escritura: Este pueblo se levantará y me dejará, e invalidará mi pacto que he concertado con él. Y se volverán a dioses ajenos, y les servirán, y me enojarán, e invalidarán mi pacto. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. No como el pacto que hice con sus padres, porque ellos invalidaron mi pacto. Y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor: basta ya de todas vuestras abominaciones y de invalidar mi pacto, pues no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas santas. por lo quien diga que en el nuevo pacto debemos guardar la ley, está totalmente equivocado, ya que está enseñando a guardar algo que ya fue invalidado y quedó sin efectos. Pero ahora dirán: Jesús dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ninguna jota ni una tilde pasarán de la ley. Y es cierto, ya que Cristo no abrogó la Torá. La Torá fue invalidada por nosotros, por el ser humano con su desobediencia. Sin embargo, Jesús fue el único ser humano que guardó la ley en todos sus mandamientos, porque no incumplió ninguno de ellos. Por eso, nunca pecó. Pero volviendo a las palabras del maestro, siempre se citan incompletas, ya que ambas terminan con Jesús diciendo: he venido para cumplir, y la ley pasará hasta que todo se haya cumplido. Pero debemos de entender que esas palabras se cumplieron en la cruz. Por eso Cristo dijo: consumado o cumplido es, dando a entender que lo que la ley prometió, que era traer vida eterna a quien la guardara, se cumplió en él, ya que en Cristo está la vida eterna. Y si él no moría en la cruz, no podía ser impartido en vida en todos los que en él creyeran, así como el grano de trigo que cae en tierra y muere y da mucho fruto. Y va más allá, ya que el Señor Jesús se lo había dicho con anticipación a los discípulos, cuando dijo: era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y por eso también Pablo enseña que la ley se cumplió en nosotros, por medio del Espíritu. Entonces, si hemos nacido de nuevo, ¿aún debemos guardar la ley para agradar a Dios? En ninguna manera, ya que debemos entender esto. Nosotros, nuestra antigua naturaleza de pecado está muerta, crucificada en la cruz, por lo que esa naturaleza no tiene ningún tipo de relación con Dios, sino como lo señala la Escritura. El antiguo hombre lo único que sabe es pecar, porque la carne en nada aprovecha. Por otro lado, la nueva naturaleza no tiene como fruto las obras de la ley. Decir lo contrario sería algo muy grave, ya que estaríamos afirmando que el Cristo glorificado está sujeto a la ley, o en otras palabras, que Dios está sujeto a la ley que Él creó para el ser humano. Ya que, como lo señala la Escritura, los nacidos de nuevo se han despojado de su propia vida, y ahora es Cristo viviendo su vida en ellos. Por lo que ya no tenemos una nueva vida como tal, mediante la cual podamos guardar la Torá. Esto lo confirma Pablo en Romanos, cuando dice: ¿acaso ignoráis, hermanos, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Pero ya que fuimos crucificados juntamente con Cristo y morimos juntamente con Él, ya no estamos sujetos a la ley, porque hemos muerto. Asimismo, este asunto de guardar la ley ya había sido resuelto por los apóstoles hace más de 2000 años, ya que algunos fariseos que creyeron en Cristo enseñaban que era necesario guardar la ley, como muchas personas enseñan en el día de hoy. Y la respuesta de los apóstoles fue: a nadie le dimos orden que enseñara a los hermanos a guardar la Torá, sino solamente absténganse de lo ahogado,
lo ofrecido a los ídolos y la fornicación. Conviene parafrasear lo que el propio apóstol Pablo ya había dicho sobre ese tema. Porque yo por la ley estoy muerto para la ley, para vivir para Dios, porque mi antiguo hombre está juntamente crucificado con Cristo, y ya no vivo yo mi vida, sino Él. Porque todo aquel que pretenda guardar la ley para obrar conforme a ella, se estará maldiciendo a sí mismo, ya que todo aquel que no cumple con todas las cosas que están escritas en la Torá está maldito. Porque la ley fue añadida hasta la llegada de Moisés por causa de la naturaleza de pecado del ser humano, y hasta que llegara la simiente, Cristo. Ahora, los que quieren guardar o estar bajo la ley son hijos del pacto hecho en el Sinaí, hijos de Agar, la esclava, y por tanto son esclavos de la ley, mientras que los hijos libres son los hijos de Sara, los hijos nacidos de la promesa, el pacto eterno hecho entre el Padre y el Hijo. Y esta advertencia está para los hijos de la esclava, los que quieren guardar la ley. Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará con el hijo libre. Porque si por la ley se alcanzara la herencia de Dios, la fe resulta inútil y se anula la promesa hecha a Abraham. Otra vez les digo, el que pretende guardar la ley está obligado a guardarla toda, junto con la ley sacrificial, y no solamente la moral, pues se han desligado de Cristo y han caído de la gracia pretendiendo justificarse por guardar la ley. Porque el que nace de nuevo en Cristo da el fruto del Espíritu, y contra esa manifestación de la vida de Cristo en nosotros no existe ley. Porque ni aun los que les dicen que guarden la ley, guardan toda la ley, pero quieren obligarlos a ustedes a guardarla para apartarlos de lo verdadero, de Cristo. Les ponen vendas en sus ojos para que sigan viendo a través de figuras, tipos y sombras al Hijo de Dios. Porque en Cristo el pretender guardar la ley no tiene ningún valor, ni lo santificará más. Porque ni aun los que les dicen que guarden la ley, guardan toda la ley, pero quieren obligarlos a guardarla para apartarlos de lo verdadero, de Cristo. Les ponen vendas en sus ojos para que sigan viendo en figuras, tipos y sombras al Hijo de Dios. Porque en Cristo el pretender guardar la ley no tiene ningún valor. Ni los santificará más, ni los acercará a Dios. Porque en Cristo ya están completos y no les hace falta absolutamente nada. Ahora, ¿la ley es mala? No, al contrario, la ley es perfecta. El problema es que el ser humano es pecador por naturaleza y de ninguna manera puede guardar toda la ley, ya que la ley fue invalidada por nosotros mismos al no cumplirla en todos sus puntos, razón por la que Dios dijo que haría un nuevo pacto, no basado nuevamente en la ley escrita, sino en el Espíritu, en el Hijo de Dios. Porque la ley era la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Es decir, la ley era sombra de Cristo, no lo verdadero. Quiero que esto quede claro. La ley está vigente en los que no han nacido de nuevo, ya que no portan la vida de Cristo y están muertos espiritualmente y de ninguna forma han crucificado su naturaleza de pecado. Y tampoco murieron juntamente con Cristo, porque todos los que pecaron bajo la ley, por la ley serán juzgados. Y este juicio será el del gran trono blanco que señala Apocalipsis, en el cual son juzgados los muertos por sus obras. Ojo, son juzgados los muertos. Y nosotros que estamos en el Hijo, no estamos muertos, sino vivos en Cristo. Y continuando, conforme al nuevo pacto, el portar la vida de Cristo, su Espíritu en nosotros, da como fruto el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre, no las obras de la ley. Pero me dirán, muchos pasajes del Nuevo Testamento hablan de que guardemos los mandamientos de Dios,
Y es cierto, solo que no se refieren a los mandamientos de la Torá, sino a estos dos. Ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo, y ámense como yo los he amado. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque el cumplimiento de la ley es el amor. Porque si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Y el amor no es un atributo de la vieja naturaleza, sino que el amor es la esencia de Dios, ya que Dios es amor, y quienes portan la naturaleza divina dan como fruto el amor, cumpliendo así el propósito de la ley, encerrando todo en el amor. Entonces, podemos afirmar que la ley escrita en los corazones, de la cual hablaba el profeta Jeremías, no se trataba de la Torá escrita, sino de la ley del amor y de la fe, atributos que señalan una persona, ya que Cristo es el amor de Dios y es el autor y consumador de la fe. Debido a ello, lo escrito en nuestros corazones es nada más y nada menos que la vida de Cristo y no los viejos rudimentos de la Torá escrita.